Familia, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo para todos, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis pasado un muy buen fin de semana, que hayáis descansado, recargado pilas y que realmente hayáis disfrutado el día de hoy, que es el primer día oficial de la semana, domingo, el primer día que se le da la prioridad a Dios, donde se pone el orden a todas las cosas. Mañana ya, si el lunes y el primer día laboral son cosas diferentes, así que hoy realmente el día más importante de la semana y realmente hay un tema apasionante que meditando en la escritura realmente me sorprendía, me reconfortaba comprender esta idea y sentía como siempre un tremendo anhelo por compartirlo y porque todos podamos disfrutar del conocimiento de esta verdad y sobre todo de la aplicación de esta verdad y de sus beneficios, ¿no? Así que quiero compartiros algo en lo que meditaba que está en el libro del Éxodo. Sí, es una idea, es un texto muy mencionado, súper conocido, pero que realmente lo estudiaba, lo analizaba profundamente y acababa llegando a abrir una especie de tesoro espiritual, de cofre espiritual y podía llegar a un nivel de comprensión, de luz, gracias a Dios, para que realmente podamos mejorar drásticamente la calidad de nuestras vidas y la de la gente que hay en nuestro entorno. Y esto solamente toda esta compleja idea aparecía solamente en un dato que es en el Éxodo, en el capítulo 1, ¿sí? Y en el verso 12, donde decía lo siguiente, dice este verso conocido: pero cuanto más los oprimían, dice, más se multiplicaban. Inclusive hay una traducción que dice, y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas, ¿sí? Yo analizaba este verso y realmente lo que terminé encontrando en él, tras varias capas de desenterrar ideas y cuestiones acerca de este verso y estudiarlo, realmente era una idea muy bonita que quiero compartírtela en el día de hoy como inicio, como disparo de salida de esta semana. ¿Por qué? Porque entendía lo siguiente, y es que en primer lugar yo siempre suelo enseñar, siempre a los que me conocen saben que yo suelo explicar que la naturaleza de Dios es una naturaleza de crecimiento, de multiplicación y de expansión. Inclusive suelo hablar de que, ayer inclusive hablaba de que realmente el propio universo, los científicos aseguran como creación de Dios, que está en continua expansión. Todo lo que Dios ha creado crece, se multiplica y se expande, por lo cual si en nuestras vidas está el poder creador de Dios, que es su espíritu, de la misma manera nosotros tendremos que estar en un continuo crecimiento, multiplicación, expansión de absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Es un error creer que se puede expandir una área y la otra no, o se expande todo o no se expande nada. Entonces tenemos que entender la siguiente idea, que realmente aquí el pueblo de Israel realmente estaba metido en el plan de Dios, pero yo analizaba qué es lo que había llevado a que realmente lograsen desencadenar el gen de Dios, que es el gen de la expansión, es el gen de la abundancia. Todo en Dios, todo Dios es abundancia, toda abundancia de conocimiento, abundancia de sabiduría, abundancia de amor, todo es abundancia. Entonces tenemos que nuestras mentes terrenales, naturales y por ende escasas y limitadas, acostumbradas a pensar con una mente muy finita, muy limitada, muy escueta, tenemos que acostumbrarla a pensar con ideas absolutamente universales, absolutamente amplias, porque es como Dios piensa, para que realmente abriendo nuestra mente podamos de verdad empezar a entender. Digo empezar a entender porque la mente de Dios es extremadamente compleja. Por eso digo empezar a entender a Dios, ¿sí? Entonces, dentro de toda esta idea yo veía lo siguiente. Yo veía que primero, lo que llevaba al pueblo de Israel a crecer, a que se produjera esa expansión y ese crecimiento, era un hecho que casualmente a su cuerpo, a su mente, a sus emociones, a su alma, casualmente era doloroso. Es decir,
Su espíritu, ¿sí?, estaba de alguna manera viviendo una expansión justo en el mismo momento que su cuerpo, sus sentimientos y emociones estaban sufriendo justamente lo contrario. Fijaos en el término, es muy interesante. Fijaos que dice que cuantos más los oprimían, ¿sí? O sea, estamos hablando del elemento contrario, pero la opresión, esa opresión estaba ejerciéndose sobre el cuerpo de ellos en el ámbito de dura servidumbre, de trabajo duro. Los estaban tratando mal emocionalmente, laboralmente les estaban duplicando el trabajo, les estaban demandando más esfuerzo físico, emocionalmente les estaban dando un trato injusto, no les estaban dando un trato digno. O sea que en todo el ámbito de lo que son los pensamientos, las emociones, los sentimientos y físicamente, realmente estaban ejerciendo una presión, que es realmente lo que viene a significar la palabra opresión. Estaban realmente ejerciendo una presión, obviamente permitida por Dios, porque realmente era una estrategia. De la misma forma que cuando ejercen sobre nosotros una opresión, ¿sí?, que siempre cuando hemos hablado de esto hemos entendido que si era el enemigo, que si era la maldad, sí, pero ¿quién le da permiso al enemigo? Tenemos que revisar esto y no hace falta nada más que hables con tu amigo Job y le preguntes quién le da permiso al enemigo, porque el enemigo realmente tiene una tarea encomendada y entre ellas es de causar opresión sobre todo lo natural, terrenal de tu vida. Ahora, fíjate en la casualidad. Parece que justamente cuando se da permiso para que las circunstancias, de alguna manera las personas, los seres humanos, los problemas de la vida, cualquier circunstancia de la vida, te empiece a causar una opresión, es decir, te empiece a comprimir, casualmente tu espíritu se empieza a expandir, ¿sí? O sea que realmente, por eso mucha gente no ha logrado hallar el secreto, el código para básicamente descodificar el secreto de la expansión, de la abundancia, de todo el crecimiento en sus vidas. ¿Por qué? Porque lo último que se podían imaginar es que realmente la puerta a la abundancia y a la expansión era la puerta de la opresión, o sea, justamente lo inverso. Pero es que realmente, si te das cuenta, la regla de oro, que viene a significar como el principio universal de todas las leyes espirituales, es básicamente el principio de siembra y de cosecha. Dicho de alguna forma, que si tú quieres recibir una cosa, te toca darla. O sea que realmente nuestras mentes pareciera que no están todavía familiarizadas con el principio universal, el denominador común que rige todas las demás leyes del universo. Te doy un ejemplo. Todo el mundo quiere que llueva, sí, pero para que llueva, antes el mar tiene que dar su agua. O sea que todo el universo funciona igual. O sea que de alguna manera, si quieres tener un árbol, antes tienes que dar la semilla de ese árbol que tú tienes. Siempre, para conseguir algo hay que hacer lo contrario. Por eso cuando se le dice a un niño no hagas esto, justamente va y lo hace, porque ellos pareciera que de alguna forma tienen como una sospecha de ese gen. Entonces nosotros tenemos que despertar a esa idea, que de alguna manera, si queremos expansión, crecimiento, abundancia, ¿sí?, en nuestras vidas, tenemos que hacer justamente lo contrario. Es decir, tenemos que de alguna manera, ¿sí?, permitir y aceptar y de alguna manera resistir la opresión en nuestras vidas, porque esa misma opresión va a desencadenar todo lo contrario, la expansión. De alguna manera es también, por darte miles de ejemplos y que tu mente de alguna manera quede sin argumentos defensivos. Es como, por ejemplo, cuando quieres que una flecha llegue bien lejos. Justamente la fuerza que hay que ejercer es exactamente la opuesta a la que realmente deseas. Por eso todo el universo funciona así. Quieres despegar un avión, tienes que hacerlo en contra del mismo viento, no a favor. Todo el universo realmente funciona así. Y los que logran entender estas leyes y se alían con ellas, entonces logran hacer despegar sus vidas como la de un avión. Y quiero y anhelo que tu vida despegue en todos los sentidos, pero para eso tenemos que entender que el viento
en contra es el viento que es amigo tuyo, no el viento a favor. Por eso necesitamos entender el concepto de Éxodo 1:12, que es el siguiente, que cuanto más resistas la opresión, ¿sí? La presión, para que lo entiendan más fácil, que es lo mismo, la presión que ejercen las circunstancias, los problemas, enfermedades, situaciones, conflictos, personas, tratos, todo lo que ejerza presión sobre tu vida, cuanto más tiempo resistas esa presión, va a ser proporcional el nivel de expansión que de alguna manera vas a experimentar en tu vida. Lo que ocurre es que al no entender este factor, cuando alguien buscaba la expansión, la abundancia y el crecimiento, lo último que se podía imaginar es que el camino a la expansión era la opresión, ¿sí? Así que abramos nuestras mentes y estemos dispuestos, no vayamos a salir huyendo nunca jamás, ni vayamos a rechazar ningún trato de opresión, porque ese trato viene a tu vida con una sola finalidad: provocar una expansión global en tu vida. Ahora bien, vayamos realmente al secreto de esta cuestión. ¿Por qué la mayoría de la gente no logra la expansión? Ya lo hemos dicho, número uno, porque no entienden, nadie les explicó de forma inocente, ¿sí? Sobre todo basada en la ignorancia, no sabían que el camino a la expansión era justamente el camino opuesto, la presión y la opresión. Ahora, este es el punto número uno. El punto número dos es que cuando sobre la gente viene la opresión, la mayoría de la gente no logra soportar esa presión. Ahora, yo ahí es donde descubrí el segundo secreto de por qué estas mujeres, que eran las que ayudaban a dar a luz, las parteras, al pueblo de Israel, por qué ellas sí tuvieron la capacidad de soportar, ¿sí?, esa opresión. Y dice la Biblia que es que ellas, ¿sí?, tenían temor a Dios, y como tenían temor a Dios, le obedecieron a Dios. Y dice que luego provocaron tal nivel de expansión que dice más adelante que luego los egipcios llegaron a temer al pueblo de Israel. Pero yo analizaba esta expresión temer, y en el original realmente la expresión, cuando se habla de temer a Dios, no se habla de un miedo, porque el miedo realmente es un acto de parálisis, de alejamiento. Se habla de un respeto, y realmente el respeto a alguien es realmente la evidencia del amor. O sea que realmente lo que estaba explicando ahí es de que como ellas amaban a Dios, de tal manera amaban a Dios que estaban dispuestas a arriesgar sus vidas a cambio de realmente respetarlo. Por eso cuando una persona te respeta, significa que te ama. Cuando una persona no te ama, te va a faltar el respeto. ¿Eso qué significa? Que entonces cuando la gente no logra soportar los niveles de opresión que vienen a tu vida solamente con la finalidad de expandir tu vida y tu sueño y tu propósito, es porque les falta amor. Es lo único. El amor, la Biblia lo aclara muy sencillamente, que el amor tiene la fuerza para darte la capacidad de soportarlo absolutamente todo. Y textualmente cito, todo. O sea que esto se puede soportar. Es decir, cualquier tipo de opresión se puede soportar. Pero lo único que te va a permitir soportar la opresión es el amor. Hay gente que quiere conseguir la expansión, el crecimiento por medio de técnicas, de estrategias, de psicología. Todas esas herramientas están geniales para perfeccionar tu vida, pero no sirven para nada a la hora, concretamente, de tener que soportar. Cuando en la vida toca soportar, la psicología, las claves, los métodos y las estrategias, en ese momento no sirven de nada. En otras áreas de la vida son ideales, son maravillosos y son espléndidas. Nosotros enseñamos muchas cuestiones que ayudan a perfeccionar tu vida. Pero cuando estamos hablando de soportar la opresión, que es la que te va a lanzar a la expansión, ahí no sirve ninguna técnica. Ahí lo único que sirve es el amor. ¿Por qué? Porque el amor realmente tiene que ver con que tú aprendas primeramente a amarte a ti, ¿sí? Cuando te dejas amar por Dios, dice la Biblia que Dios te da de su espíritu para que su espíritu te enseñe a amar. Al primero que tienes que amar es a ti, es decir, a respetarte. ¿Y qué es respetarte? No ceder,
no rendirte, no agachar la cabeza, es respetar tu valor, la persona que Dios ha hecho de tu vida. Número 2, cuando tú amas, has recibido el amor de Dios y te amas a ti, o sea, te respetas y no cedes ante nada ni nada, entonces viene lo segundo, aprendes a respetar a los demás, no les faltas el respeto. ¿Por qué? Porque amar a los demás, por ende, significa tenerles un altísimo nivel de respeto. Cuando te conviertes en esa persona y giras y cierras el ciclo del amor, que es el del respeto, te vuelves alguien invencible. Entonces estarás preparado para soportar la opresión y por ende estarás preparado para que venga la expansión a tu vida. Así que familia, ahí lo dejo, prepárate que viene una expansión muy grande para tu vida. Que tenga una enorme y maravillosa semana. Nos vemos en estos días.